En aguas profundas me harás embarcar. Tu voz me guía en la oscuridad. Y si de tu curso me intento alejar, con un susurro enderezas mi andar. Como el viento tú abrirás los cielos, cruzaré el violento mar. Tu palabra, Dios, guiará mi viaje, recordándome quién fui y quién soy ahora. Perdido en el medio de la tempestad, tu brújula al norte me hará encontrar. Jesús, mi Señor, eres mi capitán. Te debo mi vida y mi lealtad. Como el viento tú abrirás los cielos, cruzaré el violento mar. Tu palabra, Dios, guiará mi viaje, recordándome quién fui y quién soy ahora. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Acá estamos con todo el tema de la tecnología, tratando de armar todo. Así que vamos a dar unos minutitos para que se puedan estar conectando, para que se puedan estar sumando los hermanos. Y ya en unos instantes, si Dios lo permite, vamos a estar transmitiendo también por Facebook, así que ahí estamos. Aguárdenos un ratito mientras también esperamos a Gonzalo. En unos minutitos vamos a estar arrancando en Facebook también, así que téngannos un poquito de paciencia. Ahí seguramente también se va a estar conectando Gonzalo, que es pastor también de Real. La verdad que es un privilegio y una muy buena oportunidad de poder conectarnos, de poder estar sumándonos y compartiendo esta palabra. Así que bueno, nada, esperamos unos minutitos y ya
Vamos a estar, si Dios quiere, ahí vemos, ahí vamos. Apareció la solicitud. ¿Qué haces? ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto, lo Bueno. logramos. Sí, esto para mí es la primera vez, pero vos sabés que en mi teléfono no me aparecía ninguna opción para solicitar, y no me aparecía el cartel tampoco, ¿no? No aparecía nada, no sé por qué. Ya está, ya está, ya ahora sabés. Ok. Voy a, Se voy a te ve. enchufar, voy a enchufar la batería porque me prestó el teléfono mi hija y lo Dale, tiene dale, medio dale. agotado. Dame un segundito, perdónenme, pero Dile. bueno, estas son las cosas del vivo. ¿Viste? Es así. Yo mientras tanto estoy intentando transmitir en Facebook al mismo tiempo. Pero bueno, Sí, mirá, yo estaba convencido que era 7:30 aparte de la reunión. Entonces, claro, estaba preparándome y de pronto vi que empezaste a transmitir y me puse medio loco. estabas tranquilo. Sí, yo Y estaba, yo tenía, a ver si puedo entrar desde acá, déjame ver. tranqui, tranqui, no, 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 no hay problema. Mirá, Lo bueno es que al mismo tiempo, pero bueno. Sí, mirá, yo estaba. Ahí entré en otro post, en otro. entraste por otro lado también. Estoy tratando de entrar por mi computadora porque me siento un poco más cómodo, no sé. Ah, Pero viene medio no, retrasado. Bueno, no sé, no no, te quiero complicar, no te quiero no pasa complicar nada. porque. Qué lindo que pudimos hacer esta conexión, que podamos hacer Sí, este la verdad que sí, encuentro. la verdad que sí. Yo le contaba un poco tirando el tema, que cómo se llama, que teníamos, yo mientras hablo estoy tratando de transmitir por Facebook. ¿Qué te iba a decir? Que hayamos tenido la oportunidad, gracias a Dios, de poder compartir esto. eh, que, qué lindo que Dios haya dispuesto también que podamos caminar juntos en este tiempo. Sí, es Que verdad. son varios pastores, les contaba que estábamos formando parte de Real, ¿no? Y bueno, nada, quería que nos cuentes un poquito, que te presentes, que nos cuentes un poco acerca de vos, de tu familia, eh, y de lo que Dios está haciendo allá en Uruguay. Bueno, bueno, buenas tardes a los que estén ahí escuchando. Yo no soy muy, no estoy muy acostumbrado a los vivos y a este tipo de cosas así, pero bueno, uno tiene que empezar a ayornarse porque estos cambios que han sucedido en razón del COVID, bueno, de alguna manera nos proyectaron a todas estas cosas. Exacto. Así que bueno, eh, nosotros, tengo 51 años, estoy para cumplir ahora en unos días 52. Mi esposa, con la que estamos casados hace 28 años, bueno, es una mujer genial porque me ha soportado a mí todo este tiempo, así que es la prueba de todo. No es fácil, no es fácil, se lo tengo que reconocer en público porque bueno, es así. Este, nosotros, yo llegué al Señor con 10 años, venimos de una familia en la que, bueno, el matrimonio de mis padres era un matrimonio que estaba un poco complicado. En razón de esto, mi madre, que tenía una instrucción católica, bueno, trabajando casa por casa, que vendía libros, conoce al Señor, le predican el Evangelio, ella se convierte, y luego la Ujú. seguí yo, y así fue después con mi papá y con mis hermanos, que en ese momento eran dos, luego terminamos siendo seis. Yo soy el mayor de seis hermanos. Wow. Sí, es de familia la cosa. Eh, sí. Y, y bueno, la verdad que mi adolescencia y mi juventud transcurrió bastante, en bastantes luchas. Yo era un joven muy conflictuado porque yo veía los hechos y veía la vida que tenían estos discípulos y la dependencia que tenían del Espíritu Santo y cómo se movían. Y evidentemente yo no tenía esa vida. Entonces, eso me llevó
a llorar muchas noches, orando, diciéndole al Señor que yo necesitaba que Él me transformara, que Él me cambiara. A la misma vez, siempre estaba elaborando alguna estrategia para poder cambiar. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros no nos encontramos con el Señor, toda nuestra vida transcurre en un esfuerzo por querer lograrlo, y en vez de rendirnos para que Él lo haga, nos oponemos a Él luchando contra Él. Eso es lo que ocurre. Siempre estamos luchando en contra de Dios. Queriendo alcanzar su favor, estamos oponiéndonos a su trabajo, a su obra a nosotros. Así fue mi adolescencia, mi juventud. Bueno, después nos casamos con mi esposa, que también conoció al Señor jovencita. No les hago todo el cuento porque es un culebrón venezolano nuestro noviazgo. Es muy largo, pero tendría que completar varios domingos para eso. Claro. Pero bueno, después vinieron nuestras hijas, nuestras hijas grandes, nuestras hijas biológicas, y ellas fueron creciendo, y el Señor fue trabajando en nosotros. De alguna manera Dios nos fue tratando. Esto lo podemos observar hoy. Uno resulta que muchas veces transcurre por el trato de Dios y no está percibido de que Dios lo está tratando, no está consciente de que está siendo tratado por Dios. Uno ama al Señor y uno va caminando, pero en ese caminar hoy podemos entender que nunca Dios hizo nada a la aventura. Todo fue perfectamente y amorosamente planificado por su mano, que nos tenía sostenidos, que nos tenía cubiertos, para que se pudiera cumplir el propósito de Él en nuestra vida. Entonces, bueno, nuestra vida fue siendo tratada y llegó un punto en el que hace ya unos 6 años, bueno, nuestro matrimonio fue cambiando, nuestra vida fue cambiando en general. Hoy estoy contando hitos, ¿no? Porque son muchos años de matrimonio y de vida para andar con... Pero hace 6 años, 6, 7 años, no, más, hace ya casi 10 años. Tuvimos un trato de Señor que fue un antes y un después para nosotros. Fue algo muy fuerte que nos tocó vivir, muy... Bueno, creo que fue la etapa donde la cruz hizo su operación, digamos, dio su golpe final, ¿no? Porque en algún momento Adán se tiene que morir. Digamos que nosotros tenemos una idea de la cruz en general bastante romántica. Nosotros pensamos que la cruz, por un lado, heredamos una imagen de la cruz desde el lado católico, por así decir, pero del lado evangélico también está bastante vacía de contenido de la cruz. En realidad se habla poco de la cruz, casi no se habla. Y nuestra idea de la cruz está asociada muchas veces al sufrimiento que uno no puede evitar. Entonces, bueno, qué sé yo, bueno, mi suegra, viste, yo qué sé, una enfermedad, todas esas cosas, uno dice, esta es la cruz que yo tengo. Pero en realidad la cruz no tiene que ver con eso. La cruz está diseñada para que Adán se muera y para que de esa manera podamos resucitar, como dice Romanos, por la misma gloria del Padre que fue resucitado Jesús, nosotros podamos tener una vida que es nueva. Bueno, acá ya estamos entrando en tema, ¿no? Pero un poco... No, justamente claro. yo te voy aportando un poquito. Claro. Que justamente hablábamos con mi esposa de eso, ¿no? Del sentido que teníamos acerca del amor de Dios romántico, ¿no? De ese amor que muchas veces es, si me amás, dame lo que yo quiero, ¿no? O sé funcional a mis deseos, ¿no? Pero cuando Dios habla que amó tanto al mundo, es como un amor en el cual se estaba compadeciendo de la naturaleza que teníamos, de la situación que teníamos, y que no quiso dejarnos de esa manera, sino que envió a su Hijo para que podamos reconciliarnos con Él, ¿no? Pero no es un amor romántico, no es un amor donde se estaba compadeciendo de nosotros mismos, ¿no? Exacto. Y es tremendo. Entender lo que vos decís, que esa cruz muchas veces no se habla porque se toma como una pérdida, pero realmente el amor de Dios tiene forma de cruz y es el único camino donde nosotros podemos volver a la gloria de la cual fuimos destituidos, ¿no? Sí, claro, nosotros, digamos, en ese proceso que fuimos atravesando, Dios lo que hizo fue mostrarnos la condición real de nuestro propio corazón. Es decir, siempre uno parece que el culpable está afuera,
Y así hacemos con el pecado. El pecado no es algo que está fuera de nosotros y nos oprime. El pecado somos nosotros. O sea, cuando hablamos de que Dios nos salvó, Dios no nos salvó de algo externo a nosotros, Dios nos salvó de nosotros. Nosotros De somos el nosotros. pecado. Entonces, para Exacto. que nos salve de nosotros, tiene que haber cruz. Porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Pero la cruz elimina al que genera el pecado. Al hacedor del pecado, a la Claro, naturaleza que claro, produce el pecado. claro. Entonces ahí, entender esto creo que es fundamental. Nosotros hemos escuchado y hemos predicado incluso por muchos años un evangelio al que le falta la mitad. Es decir, siempre predicamos la mitad del evangelio. Entonces hemos dicho, bueno, mirá, Jesús murió por ti y traemos una buena noticia para darte, vos no vas a tener que morir. Y ese evangelio está bien, eso es verdad, no es mentira. Pero a ese evangelio le falta la otra mitad. Es Le decir, falta una parte. claro, la otra parte es que cuando Jesús estaba muriendo, no era él el que moría, era yo. Si yo no Algo, moría, algo que me parece importante también entender es que no había nada para rescatar de nosotros. O sea, no hay no, nada que pareciera quedar vivo. O sea, no, no claro, había una parte buena en nosotros claro, que tenga que subsistir, ¿no? Que pase por la cruz y quede. O sea, el problema era la naturaleza que portábamos, exacto. y esa naturaleza, todo, absolutamente todo lo que reproducía es pecado. O sea, Claro, no había para nosotros la posibilidad de hacer el bien. no. O sea, el bien, el que Dios considera bien, ¿no? Hoy hablábamos con mi esposa de esto porque ella estaba hablando con los niños acá, ella tiene una escuelita de mañana con los niños que vienen y ella les estaba explicando esto y le decía, bueno, fíjate que el hombre siempre hace cosas malas y yo le explicaba para que ella también pudiese ampliarlo cuando hablara con los niños porque ellos entienden las cosas, que el problema no es las cosas malas que hacemos, el problema somos nosotros. Aún lo bueno, entre comillas, que hacemos, no puede conformar a Dios. Exacto. Claro, por eso cuando Pablo habla, viste, en Romanos ahí que él dice que somos sepultados juntamente con Cristo, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, nosotros andemos en una vida que es nueva. Cuando habla de una vida nueva, no habla de mi vida, de la vida de Gonzalo mejorada. No es que Gonzalo reinicia su vida, pero ahora mejorada a través de una instrucción religiosa que trata de que Adán se porte bien. O sea, la instrucción religiosa lo único que trata es de que Adán se meta dentro de una cajita y se porte bien y no se salga de ese lugar. Pero la instrucción Ujú. religiosa no cambia la naturaleza de Adán. Exacto. Por eso tiene que estar la cruz. Porque cuando Pablo habla de vida nueva y cuando Jesús habla en Juan 10 y dice que Él vino a traernos vida y vida en abundancia, o sea, todo esto lo hemos escuchado tan desfigurado que hay que volver a la escritura, ¿no? Porque Exacto. nosotros hemos entendido que esta vida abundante significa que yo tengo que tener muchas cosas, pero no está diciendo eso Jesús. Cuando Él habla de que vino a traernos vida y vida en abundancia, la palabra que usa para vida no es la palabra psique ni es la palabra bios, que son las dos palabras que definen en la escritura lo que es la vida natural del hombre. Es decir, es la vida biológica que se expresa a través de la psiquis, de emociones, sentimientos, pensamientos. Él habla de la palabra Zoe, que es la vida eterna, la que estaba en Cristo desde antes de la fundación del mundo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Tal Eh, cual. entonces, dice Jesús, yo lo que vine es a traerles vida, pero es mi vida la que vine a traerles. Y cuando Pablo dice que nosotros vamos a andar en una vida que es nueva, él está diciendo que es una vida distinta, es otra vida, no es mi vida mejorada, reiniciada. Entonces, yo comparo muchas veces, porque me ha servido de ejemplo, que nosotros hemos predicado el evangelio de Barrabás, no el de Cristo. Porque Barrabás era Mm. un tipo como yo, que estaba esperando su condena a muerte, era un condenado a muerte. Y un día le vinieron a decir, flaco, mira, te tuviste una suerte, vino uno que va a morir por vos. Y te podés ir para tu casa. ¿Y, ¿en serio? Dijo Barrabás. Sí, sí. El tipo se fue feliz, apuntó en el almanaque la fecha y llamaba a sus amigos y a los vecinos y les decía, hoy volví a nacer. A ver si no se parece a los testimonios que escuchamos siempre. Hoy volví a nacer. Pero eso es como un tipo que tuvo un accidente en el auto y casi muere y dice, hoy nací de nuevo. Pero Ujú. sigue siendo la misma persona, sigue siendo su misma naturaleza la que desarrolla la vida. Entonces, Exacto. el Evangelio de Cristo es otra cosa, es la vida de Cristo en mí, es Cristo en mí, es yo juntamente crucificado con Cristo y ahora no vivo más yo, vive Cristo en mí.
perdón, ¿y cuánta gente está aún en las congregaciones esperando que Dios haga algo que nunca va a hacer? Que es mejorar su vieja naturaleza, ¿no? O sea, Claro, cuánta gente va a Dios para que Dios le mejore el carácter, para que los claro, vuelva mejores personas, ¿no? Y se convierten en cristianos políticamente correctos, ¿no? claro. Que saben cómo cantar, que saben tal vez hasta orar, saben absolutamente toda la liturgia, pero están esperando que Dios haga algo que nunca va a hacer, porque Dios no tiene trato con Adán más que una cruz, ¿no? Claro, O sea, porque, mira, cuando Jesús llegó, cuando vino el tiempo de esta nueva administración en la que Jesús llegó y todo el Antiguo Testamento nos anunció el día de Cristo, dice Pablo que todo lo que fue escrito era sombra de lo que había de venir y que la sombra esta dibujaba la silueta del cuerpo de Cristo. Cuando llegó la ajá, realidad, Jesús llegó a un tiempo como el nuestro, donde la gente estaba agobiada porque los fariseos, los intérpretes de la ley, los escribas, que eran los cristianos del momento, los religiosos de la época, nosotros los tenemos como ogros, pero ellos eran los que conocían la escritura. Ellos le eran los enseñaban al patrones de pueblo la la época, ley. Claro, eran los patrones de la época. claro. Entonces, estos hombres tenían agobiados al pueblo con cargas insoportables que ellos no, ni siquiera querían tocar con un dedo, como dice Jesús, y la gente estaba frustrada por el esfuerzo Ujú, que tenían que hacer continuamente para querer alcanzar el favor de Dios. Y ujú, Jesús hablándole a esta gente, lo que les dice es, vengan a mí, ustedes, los que están trabajados y cargados, porque en mí van a encontrar descanso, yo les voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Cuando Jesús habla de que el yugo es fácil, esa palabra fácil en el original, lo que está diciendo es, el yugo mío se adapta bien. Porque los yugos que se hacían para los que el buey trabajara la tierra, en ese tiempo se hacía a medida del buey, se armaba sobre el lomo del buey para que no fuera lastimado el lomo del buey. Entonces Jesús está diciendo, mi yugo se adapta a tu vida. Todas las circunstancias que vos vivís día por día no son casualidad, son especiales para ti. Dios las prepara especialmente a través de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vos te mueras y para que Cristo sea formado en vos. Estas son las dos cosas en las que el Espíritu Santo trabaja cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? exacto. Entonces, Jesús le habló a un pueblo agobiado y cansado de querer cumplir y de querer alcanzar el favor de Dios. Y no lo podía lograr. Y qué bárbaro que los fariseos, los encargados de la palabra de ese tiempo, a los ojos, dice, eran hermosos, ¿no? Eran gente admirada, gente, ¿no? Sí, A cual se le honraba. Y sin embargo, viene Jesús, aparece Jesús y le dice, ustedes están muertos. No, sí, ustedes no pueden verme, entonces están totalmente ciegos. Son ciegos, guía de ciegos, ¿no? Digo, ¿cómo choca la realidad que consideramos nosotros con la realidad espiritual, ¿no? sí, es verdad, es cierto. Que ni siquiera Dios se horroriza de tu obrar, ¿no? Es como que Él está preocupado más por nuestra naturaleza, ¿no? Por la simiente, por la semilla. Y si la planta no se cambia, si la semilla no cambia, el fruto va a ser siempre el mismo. Claro, Le estamos exacto. pidiendo, yo siempre digo, le estamos pidiendo a un limonero que dé naranjas y es algo imposible, siempre va a dar limones, ¿no? Sí, Y eso claro. es la religión. La religión te está diciendo todo el tiempo, cambia, 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 cambia. Y es algo imposible para nosotros, es algo que no podemos hacer de ninguna manera. Claro, y vos sabés que cuando nosotros compartimos habitualmente, bueno, todo este evangelio, ¿no? Claro, la persona no, los hermanos en general no te entienden, dicen, pero ¿cómo? Entonces yo no tengo que hacer nada. Entonces yo me tengo que sentar a esperar, me tengo que esperar a sentar en un sillón y Dios va a hacer todo. Y no comprenden que no es que el cristiano no haga cosas, Mm. pero cuando la Biblia habla, mira, Jesús dice en Mateo 5:8, si no me equivoco, ustedes son la luz del mundo. Dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ¿no? Dice, la luz no se enciende y se pone debajo de un almud, se pone de arriba del candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Dice, así Ujú. alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí tenemos un problema, porque nosotros estamos continuamente hablando de que no tenemos que hacer cosas,
por nuestro propio esfuerzo, pero nos encontramos con que Jesús habla de buenas obras, en varias oportunidades Pablo habla también. Entonces, lo que ocurre es que si uno estudia en el Nuevo Testamento, cada vez que la Biblia habla de buenas obras, está hablando de las obras que Dios produce en el cristiano a través del impulso del Espíritu Santo en su corazón. No son Como una, obras que... ¿Eh? como una evidencia, como una expresión, Claro, como exacto. que proviene de un nuevo nacimiento, no algo que hacemos nosotros, sino que No, se hace a través de nosotros, ¿no? Dios obra y Dios usa nuestra vida para hacer como Él quiere. Es decir, en vez de nosotros hacer cosas para poder conformar a Dios y tratar de conquistar más de Dios, lo que hacemos es rendirnos para que Él pueda hacer con nosotros todo lo que Él quiere hacer. Entonces no es que no hacemos cosas que a veces nunca imaginamos que íbamos a hacer. Pero no somos nosotros. Pablo dice en un momento defendiendo su apostolado, yo he trabajado más que todos ellos. Y enseguida dice, bueno, en realidad no fui yo, fue la gracia de Dios conmigo. Igual. Porque es así. Entonces, Pablo dice en Filipenses 2:12, ¿no? Ocupados de nuestra salvación con temor y temblor. Y nosotros decimos, hay que cuidar la salvación porque si no la perdemos. No está diciendo eso Pablo. No. Pablo dice, ocúpense, es decir, vivan alrededor de todo aquello que pertenece a esta vida nueva que ustedes recibieron. Desarrollen la vida alrededor de todo esto que Dios puso en ustedes, desarrollen esta nueva vida que Cristo puso en ustedes con temor y temblor, pero sigue el versículo, no termina ahí. Y dice, porque es Dios el que produce en ustedes, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y con esta palabra produce es muy importante, es una palabra, la palabra dínamo, que a veces uno en algunos pasajes está orientada más a la dinamita, a la explosión, qué sé yo, pero acá está hablando de la energía que Dios produce. Dios produce en vos. El querer, el hacer, da los recursos, produce todo. ¿Viste? Dios se provee a sí mismo. Entonces, no es que nosotros hacemos cosas. Pablo dice, miren, ya hoy la circuncisión no vale nada y la incircuncisión tampoco. Es decir, todo lo que externamente nos hacía hacer parte con Dios, había una señal externa en nosotros que de alguna manera decíamos, bueno, este tipo pertenece a Dios, ya no vale nada. Lo único que vale hoy es la fe que obra por el amor. Y el motor del cristiano es este amor, que ¿cuál es ese amor del cual está hablando Pablo? Es el amor de Cristo que nos constriñe, que nos empuja de adentro hacia afuera, ¿no? Porque esa palabra constriñe quiere decir eso, es un amor que me aprieta, me empuja de adentro hacia afuera, pensando que si Cristo murió, yo morí también. Y que si Él murió para que yo no viva más para mí, sino que viva para Él, que se entregó a sí mismo por mí. Entonces todo esto cambia nuestra manera de vivir. Es otro evangelio. Y como dice Pablo, no es que haya otro. Hay una distorsión del evangelio y el evangelio, ¿no? Sí. Pero ahí entra descanso. O sea, yo estoy cansado físicamente por las cosas que he desarrollado estos días. Pero estoy en completo descanso en el Señor. No estoy preocupado, mira, no estoy preocupado de si el hermano aquel hace o no hace, porque en realidad la obra de Dios la hace Dios. Yo anuncio la verdad, yo estoy para cuidar el rebaño, pero no estoy encima del rebaño, estoy entre el rebaño, soy uno más. Exacto. Entonces, mi descanso está en que la obra de Dios la hace Dios. Y todas las ovejas escuchan su voz y le siguen. Y a los extraños no oirán. Entonces, viste, la escritura empieza a tomar... Eso te saca de un formato, eso saca de un formato que aún persiste en la iglesia piramidal, ¿no? Donde el pastor estaba en un lugar de privilegio, ¿no? Teniendo autoridad por sobre las personas. Cuando en realidad la autoridad proviene de Dios y es únicamente transmitir la palabra de Dios. O sea, cuando vos cambiaste una J, no sé, un tilde, un punto, una coma, de la palabra de Dios, perdés la autoridad que Dios da para transmitir su palabra, ¿no? O sea, y es importante entender que nosotros ahora somos ministros de un nuevo pacto, y que esa competencia, y que somos ministros competentes, y esa competencia no proviene de nosotros mismos. Dice, y cuando Pablo dice, otra vez vamos a empezar a recomendarnos, otra vez vamos a hacer lo mismo, ¿no? Dice, nuestra competencia proviene de Dios, ¿no? Amén, sí, tal cual. Te diría más, yo iría un poquito más allá. El pastor no tiene autoridad.
Mm. La autoridad es la palabra. Exacto. Cuando yo estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, simplemente lo estoy enmarcando de otra manera. Estoy Y eso diciendo, sí te entiendo. es decir, cuando yo anuncio la palabra y predico la palabra, todo lo que estoy diciendo tiene autoridad porque la palabra tiene autoridad, no porque yo lo diga. Claro. Sí, 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 tal cual. Y como vos decís, cualquier cosa que yo diga de mi propia cuenta no tiene autoridad ninguna, porque yo no Bueno, soy pero la viste, autoridad. viste que tenía, o sea, esa postura de poder decirle a los hermanos qué tenían que hacer y qué no tenían que Sí, hacer. sí, sí, Y sí, en realidad sí. no es autoridad de la palabra, sino autoritarismo, ¿no? Y que la palabra reprende, ¿no? De Mirá, que no, hay no cinco, hay tengamos cinco, hay cinco palabras que definen la religión. La mentira, el deber, el miedo, eh, espera, la voy a buscar porque no me quiero olvidar de ninguna. Bueno, algo que estás diciendo y que nosotros con mi esposa trabajamos mucho tiempo con jóvenes, ¿no? Sí, Eh, y cuando a mí me ponía muy mal cuando venía un joven y me decía que tenía miedo de hablarle al pastor, claro. ¿no? Entonces yo decía, nunca en una relación donde Dios es el centro puede haber temor, porque el miedo es la antítesis del amor, justamente, ¿no? Porque el perfecto Sí, amor echa fuera todo temor. Entonces, ¿cómo vas a tener miedo? sí, sí. Mirá, el miedo, la ¿Miedo, culpa, ¿eh? El miedo a miedo. qué, digo, no? Claro, bueno, miedo, culpa, vergüenza, interés y deber. Estas cinco palabras definen la religión. Ujú. ¿Viste? Tremendo, Gonzalo. Eh, Ahora, también está aquel que el miedo que tiene no es por hablar, no es por venir a hablar con el pastor. Está aquel que tiene miedo porque, digamos, la luz alumbró y los hombres se llamaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, ¿no? Y entonces algunos no quieren venir a la luz para que no sean reprendidas sus obras, que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, hablamos de, estamos Hay de hablando, todo, hay de hoy todo. nos disparamos para un montón de temas, que viste que esto Sí, es un sí, sí, abanico que se abre es como si estuviéramos tomando un mate y charlando, ¿viste? Yo me olvido, ¿viste? pero yo disfruto mucho más de esto que de tener que predicar, te digo, ¿eh? Sí, a mí me encanta. Pero digo, es Disfruto. una charla donde estamos alineados en el espíritu porque Amén. fuera de que tuvimos dos mensajes, no es que uno se pone de acuerdo, sino que el espíritu guía Amén, y amén, es saber que estamos caminando en el mismo amén. rumbo, ¿no? Y yo estaba pensando, cuando vos me participaste, me dijiste, me invitaste, yo digo, Señor, ¿qué te voy a decir a estos hermanos que yo no conozco? Porque a los que están conmigo los conozco, más o menos sé la carga que llevo por ellos, pero digo, ¿qué les voy a decir? Porque lo interesante de la palabra de Dios es que ella es viva y eficaz. Y siempre produce aquello que Dios quiere que produzca. En algunos olor de vida para vida y en otros olor de muerte para muerte, pero siempre produce. ¿Viste? Vos te tomás una aspirina, es decir, tenés dolor de cabeza y la aspirina es muy eficiente si vos te la tomás, pero si no te la tomás no es eficiente. En el caso de la palabra de Dios, la tomes o no la tomes, la palabra produce siempre. Ujú. Siempre es eficaz y eficiente. Entonces, eh, una de las cosas que yo pensaba cuando estaba viendo qué compartir, tenía que ver con esto que Dios nos ha, porque digamos, ¿cuál es el propósito de Dios? Un poco es que le conozcamos, es tener vínculo con nosotros, es tener una relación de amor, porque esta vida de Cristo en nosotros se va generando y se va formando nosotros en esta comunión, ¿no? El cristianismo no es religión, es comunión con Cristo. Ujú. ¿Verdad? Entonces, una de las cosas que yo pensaba era, que podíamos compartir y charlar un poco era, por ejemplo, ¿qué es conocer a Dios? Ujú. Porque hay varias cosas que parecen que fueran conocer a Dios, pero de repente no lo son. Ujú. Alguna de esas ya tocamos en la conversación, por ejemplo, porque todo lo que tiene que ver con la formalidad religiosa, a veces puede parecer que es conocer a Dios, ¿no? El cumplir con determinadas formas, el cumplir con determinados ritos, el cumplir con determinadas exigencias, el esfuerzo personal, puede darme cierta reputación de culto voluntario y de duro trato con la carne, pero dice Pablo que eso no tiene valor alguno contra el apetito de la carne, simplemente porque es carne.
todo lo que produce Gonzalo Es muerte. deja, claro, sí, totalmente. O sea, tiene mal olor, ¿no? Mm, Entonces, pero mirá, en Jeremías 24:7 dice así: les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y este nuevo corazón es lo que hizo Dios cuando vino Cristo, lo que puso en nosotros es su propia vida, es esto lo que hizo, es darnos un corazón, pero este corazón es para que le conozcamos. Y ujú, el conocer en la Biblia tiene más que ver con la palabra ginosco que con la palabra gnosis. Es una palabra que tiene que ver con intimidad, con comunión, con el desarrollo de un vínculo estrecho, ¿no? Es decir, ujú. cuando en Génesis dice que Adán conoció a Eva, hacía rato que la conocía, digamos, ¿no? O sea, desde que Dios la puso en el huerto, imagínate, no paraba de hablar a Eva y Adán la conocía muy bien. No, no era que no la conocía. Sin embargo, ahí No, está hablando de la intimidad. de intimidad, claro, de intimidad. Este, conocer implica comunión, implica una relación vital, digamos, ¿no? Entonces, un poco hay algunas formas, por ejemplo, cuando en Juan, ¿no? Dice que el verbo era con Dios, que el verbo era Dios y el verbo era con Dios, ese con que está ahí, está mostrándonos, es una palabrita que está diciendo que Jesús y el Padre estaban cara a cara en una comunión íntima. El verbo era Ujú, con Dios, tenían una comunión íntima entre ellos dos, estaban cara a cara permanentemente en una comunión que era muy íntima. ¿Viste? ujú. Y, y claro, cuando Dios, en ese afán de darse a conocer, de revelarse, dice que Él habló muchas veces a nosotros, a nuestros padres, habló por los profetas, pero hoy todo su discurso está hablado en hijo. Viste que ahí en la Reina Valera dice, hoy nos ha Sí, hablado por el hijo, pero por el. ese artículo no está en el original. En el original dice que nos ha hablado en hijo. Ujú, Porque el verbo que dice acá en Juan, como usted estaba diciendo, cuando mm, muchas veces se ha traducido la palabra logos como palabra, ¿no? Entonces decimos, bueno, el verbo es la palabra, de Jesús es la palabra. Pero no es, la palabra queda corta en la definición de la palabra, del verbo. Lo que dice ahí es que es el discurso completo, total y acabado. Es decir, todo lo que todo. Dios tenía para decirle al hombre, todo el pensamiento de Dios, todo lo que es Dios, está resumido en Jesús. Ujú. Está en la Hoy, persona de Cristo. hoy cuando hablábamos acerca de compartir acerca de esto, me vino una palabra que está en Juan 14, del 8 al 10, donde cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Claro. Y Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. Y es como que parecería que Jesús está respondiendo otra cosa, ¿no? O que Sí, se está sí. refiriendo a una persona. Pero en realidad en todo lo que Dios se muestra está en Cristo. Amén. ¿Entendés? Él es la imagen de Y la él dice, si me sustancia. ves a mí, ves al Padre. ¿Eh? Claro. Que Si me ves a Jesús, mí, ves al Padre. Y en otro sí, momento le dice, y todo lo que yo hago, no lo hago por mí mismo, sino que se lo veo hacer al Padre primero. Entonces, si lo veo a Cristo, lo veo al Padre, y si lo veo lo que hace Cristo, veo lo que hace el Padre. sí. ¿No? Es impresionante, ¿no? Nada, quería aportarte esta palabra No, pero que me había. es tal cual, mira. Una de las cosas que a veces comparto usando este mismo texto que vos me decís es que eh, yo soy una persona que llena de preguntas, o sea, no me considero un predicador, más bien soy un hombre que me cuestiono muchas cosas y la respuesta que siempre encuentro es la misma, es Jesús. O sea, Ajá. no es que las respuestas están en Jesús, Él es la No, respuesta. él es. ¿Viste? Y hay una gran diferencia en eso. Y Jesús se esforzó permanentemente en decir esto. Él dijo, no, yo no les voy a mostrar una puerta, yo soy la puerta. No Yo es soy que la puerta. no traigo un camino para que transiten, yo soy el camino. Tal cual. No es Sí, que yo los voy a resucitar, yo soy la resurrección, yo soy la vida. No les voy a enseñar una verdad, yo soy la verdad. ¿Viste? claro. Permanentemente él está diciendo esto. Entonces, bueno, y cuando Felipe le pregunta, él contesta así, dice, Felipe, no, ¿cómo que no viste al Padre? Si me viste a mí, ya Claro, sí, conociste al Padre. O sea, soy el es Padre en tremendo. vosotros. Y bueno, y esto sí, es inagotable e inabarcable. Entonces, claro, uno se apasiona
y podemos empezar a conversar acá y es como jugar al truco, no terminamos más. Si no, no terminamos más. ¿Verdad? Pero Pero, bueno, pero conocer a Dios no tiene que ver con asistir a un lugar, no, no tiene que ver con servirlo. no. O sea, no podés servir a alguien que no conoces, ¿no? Y eso es tremendo, es pensar, me vuelve loco pensar cuánta gente está siguiendo, sirviendo, buscando a un Dios que no conoce y que no va a encontrar si no es a través de Cristo, ¿no? Sí, ahora, si yo no lo conozco a Dios, no lo puedo amar, porque no puedo amar a quien no conozco. Y tampoco puedo servir a quien no amo. Entonces, ahí se produce, viste, todo un tema. Cuando en un momento los fariseos le preguntan a Jesús cuál es el primer mandamiento, y nosotros todos decimos, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero Jesús no empezó por ahí. Jesús dijo, oye Israel, tu Dios único es, y amarás al Señor tu Dios con todo. Si Dios no es el único, para mí, entonces se dificulta. Había un ejemplo que ponía un hermano que a mí me gustó mucho. Él dice que había una mujer que tenía un esposo que era increíble, ¿no? O sea, la envidia de todos nosotros. Sí, le llevaba el desayuno a la cama, le traía rosas todas las tardes, le llevaba a los chicos al colegio, después los iba a buscar, cocinaba, planchaba la ropa, no sé. La mujer estaba en el paraíso antes de morirse ya con este hombre. Pero un día este hombre le dice, mirá, ¿sabés que lo mismo que hago por vos, también lo hago por la vecina de la esquina y por la otra que está más allá? Y ya no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo, no. No es lo mismo, ¿verdad? Pasa a ser una más. Oye Israel, tu Dios único es. Si Dios no es el único para mí, entonces todo lo que yo pueda hacer por Él no tiene valor ninguno. Si yo comparto a Dios con otras cosas, si Dios no es todo para mí, entonces si Dios no tiene todo de mí, Dios no tiene nada. Exacto. ¿Viste? No hay término Claro, medio. claro. Algo que decía Fabián, que lo que no sé de Dios me lo invento, ¿no? Lo que no conozco de Dios me lo invento. Y Totalmente. empiezo a tener una imagen distorsionada de Dios. Es que si vos te fijás, la religión es eso. La religión ha fabricado un Dios a su propia imagen y medida. O sea, yo me fabrico un Dios que está hecho a mi propia imagen y medida. En vez de yo mirar a Dios, que está, viste, se invierte la cosa. En vez de ver que yo fui creado a imagen de Dios, yo me fabrico un Dios a mi medida y a mi imagen. Entonces, Dios, ¿cómo no va a hacer todo lo que yo pienso que tiene que hacer? Pues es un Dios que yo fabriqué para mí. Sí, es Tal cual. Mirá, quería decir... bueno, esto ya lo compartimos. Bueno, Dios no quiere un pueblo religioso, eso está claro. Jesús se lo dijo al Padre en Juan 17, ¿no? Estoy mirando acá porque tenía unos apuntes que tomé así de esto para hacer unos puntos. Porque, ¿qué pasa? Mirá, yo te cuento. Yo, cuando algunos hermanos se empezaron a arriesgar a invitarme a predicar acá en Uruguay, claro, se les dormían los hermanos, porque yo hablaba muy largo, ¿no? Entonces me decían, mirá, tenés media hora para hablar, me decían. Digo, ¿media hora? ¿Qué voy a decir en media hora? Yo me presento en media hora. Claro. Los mensajes que yo preparaba tenían un largo muy inadecuado. Entonces yo los tenía que revisar siempre. Cuando los armaba, medían como 1 hora y media, 2 horas. Cuando terminaba de arreglarlos, medían 3. Nunca los achicaba. entonces tuve que ir aprendiendo a tomar apuntes, ¿viste? Para enfocarme, porque, claro, cada puertita que vos abrís, te metés por ahí y tenés para andar, y tenés para hablar, y te vas entusiasmando, y vas pintando un cuadro. A mí me gusta, cuando yo comparto la escritura, me gusta que los hermanos puedan tener un panorama. Yo abro una ventana, muestro un panorama, para que el otro se expanda, para que el otro salga de esa estructura que lo tiene aprisionado. Cuando vos conoces a Cristo y el Evangelio de Cristo llega a tu vida, te pone en libertad. Te pone en libertad. Sí. Y vos sentís que respirás, que estabas aprisionado ahí abajo del agua. Bueno, algo que nos pasó a nosotros cuando Dios empieza a revelar, ¿no? Por una búsqueda interna nuestra de la necesidad de
de saber que la iglesia de Jesucristo podía ser hecha en la tierra, ¿no? Y que todo estaba en la palabra. Y cuando empezamos en esa búsqueda, y uno empieza a transitar un montón de emociones, de situaciones, ¿no? De sentir que se volvió loco, que se volvió, no sé, ¿no? Que Totalmente. está un poco rebelde contra la religión, viste un montón de Sí. cosas, pero cuando empezás a sentir la libertad del espíritu y cuando la palabra empieza a ser revelada por gracia, ¿no? Pero la única condición es tener hambre, la única condición es buscarlo, ¿no? La Amén. única condición, no hay una capacidad para que esto sea revelado, algunos sí, algunos no, sino que necesitas acercarte con un corazón sincero, queriendo conocer al Señor con todo tu corazón, y Él se revela a tu vida y a nuestra vida, ¿no? A través de Cristo. Empieza a ser algo tremendo, ¿no? Sí. Y empezás a tener esa libertad y esa tranquilidad de que estás en el camino correcto, ¿no? Amén. Es así. Yo comparto 100%. Es así. A mí hay Te una dejo cosa hablar que igual... mucho, ¿eh? te interrumpo mucho. Te interrumpo mucho y No, me reta. Mi esposa me reta. Dice, no, déjalo hablar. estamos compartiendo. A mí me hace bien escucharte, porque yo también de repente creo que estoy loco. Me hace bien ver que hay otro loco como yo. ¿No? Ah, bueno, somos Mira, varios, somos mira, varios. hace poquito nos invitaron a compartir un retiro de matrimonios para hablar acerca de la paternidad según Dios, bueno, no sé. Y yo aproveché la oportunidad para que antes de hablar de la paternidad, porque si no, todos los temas que tocamos se vuelven después como una especie de lección para aprender. Entonces la gente saca apuntes y quiere poner en práctica las cosas. Entonces yo aproveché para hacer una introducción y expliqué que el Evangelio no es esto, no es una enseñanza para aprender y aplicar, que lo que íbamos a compartir más bien tenía que ver con la explicación de cómo la vida de Cristo se debe manifestar en nosotros. Entonces, bueno, cuando yo veía que el pastor, que era el dueño del lugar donde estaban realizando ese retiro, gesticulaba con la esposa todo el tiempo. Y yo digo, o este hombre está súper enojado o algo le pasa, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero era una cosa, estaba exaltado el hombre. Y cuando terminé de hablar, él fue adelante, bueno, agradeció, qué sé yo. Y cuando fui a hablar en persona con él, me dice, no, es que yo pensé que el único loco que pensaba esto era yo. Y ahora me doy cuenta que estaba bien lo que estaba pensando, me dice. Nunca había escuchado hablar de estas cosas. Simplemente era algo que estaba en mi corazón. Bueno, digo, bueno, caminemos juntos, vamos a seguir andando en esto porque, bueno, vos detectás que hay un hombre en el que Dios está trabajando, ¿no? Dios está haciendo su obra. Pero es muy lindo eso, es muy lindo descubrir eso. Mira, igual hay una preocupación que yo tengo, porque si bien conocer a Dios no se trata de intelectualidad teológica, es uno de los puntos que siempre tengo presente para cuando hablamos de estas cosas. Es verdad que conocer a Dios no se trata de conocerlo a través de la intelectualidad teológica, pero debemos volver a la Escritura. Mm, Nosotros hemos puesto nuestra fe en lo que nos contaron acerca de la Biblia, no en lo que dice la Biblia. Nosotros hemos mm, puesto nuestra fe en lo que otros nos han dicho de la palabra, no en la palabra. Hay un estudio que dice que un joven que comenzó hizo 12, 13 años de escuela y después hizo 4 de universidad, lleva 16, 17 años de estudio secular. Si se convierte a los 12 años y lee de manera informal la escritura media hora por día, la mayoría no lo hace, para el final de esos 16 años tuvo 16 años de instrucción secular, 16.000 horas de televisión y apenas 500 horas de Biblia. Entonces, claro. Dios se revela, pero nosotros tenemos que querer conocerlo. Nosotros no leemos la Biblia para aprendernos los textos, leemos la Biblia para enamorarnos del Dios del que la Biblia nos habla, para conocerlo, porque queremos intimar con Él, porque queremos saber cómo piensa, queremos saber qué es lo que dice este Dios que amamos. Pero si no leemos la Escritura, no vamos bien, ¿viste? No, La Escritura hay aparte, que leerla. somos muy vulnerables si no conocemos la palabra a Sí, creer cualquier cosa. exacto.
Tenemos que leer la Escritura, tenemos que conocerla. Dios no alcanza con leer la Escritura, es verdad. Dios tiene que revelarse. Pero Dios se revela a aquel que le busca, a aquel que desea estar con Él, al que quiere tener comunión con Él. No es, esto es para todos, como tú decís, no hay más inteligentes o menos inteligentes, no se trata de capacidad humana, pero sí se trata de hambre, se trata de querer, se trata de decir, Señor, hacelo conmigo. Mira, yo antes de pasar, yo pasé por muchos procesos en el Señor. Normalmente no hablo mucho de mí porque me he propuesto, o sea, yo no me puedo predicar a mí mismo, mi vida no es palabra de Dios, mi vida no es referencia, la referencia es la Escritura. Pero cuento esto nada más para animar. Por algunos años, mi única oración diaria era, Señor, tratame, hacelo conmigo, no busques a otro, hacelo conmigo. Y en un momento Dios lo hizo, no de la manera que yo esperaba. Mi esposa cuando se enteró que había estado orando por eso me dice, ¿para qué oraste eso? Ojo con lo que pide, ¿viste? Usted no sabe lo que pide, dice la palabra. Pero mira, la verdad que hoy estamos muy agradecidos al Señor porque Él tenía razón. Nada de lo que nos está ocurriendo nos hubiese ocurrido si Dios no hubiera obrado en nosotros lo que obró. Y en el momento uno no lo comprende, no lo entiende. Y es parte de la cosa, no entenderlo y no comprenderlo. Porque mientras vos estás comprendiendo lo que está ocurriendo, todavía estás al control. Un hermano, me escribió un hermano muy amado de México, con el que hicimos una linda amistad. Y él un día, conversando de todas estas cosas, me digo, ¿cómo está tu vida? Estoy bien, bueno, la estoy pasando muy mal, pero ya está, ya llegué al fondo de todo, ahora lo entendí. Digo, mirá, no te enojes, pero si lo entendiste todavía no llegaste al fondo de todo. Todavía estás en modo vos. Sí. Tenemos la necesidad de que Dios trate con nosotros hasta que nos muramos, hasta que perdamos el control. Y el control lo pueda tener Él. Y eso, Watchman Nee pone un ejemplo que es muy lindo. Él está hablando a un discípulo de todo esto y toma una galleta de arroz y la quiebra, no se ve acá, la quiebra y después la junta y le dice, viste que no parece que no estuviera rota, pero si vos la tocas en ese punto, la galleta se va a romper. Porque tiene que haber un punto en nuestra vida donde nosotros empecemos a comprender que dejemos de ser nosotros para que pase a ser Cristo. ¿Viste? Cuando Jesús dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón, no está diciendo, tomen apuntes, yo les voy a enseñar. Está diciendo, dejen que la vida mía se exprese en ustedes, que la mansedumbre, la palabra mansedumbre, es muy linda la figura que usa la Escritura para hablar de mansedumbre. La palabra que usa en el original para esto es un caballo que fue domado. Es decir, tiene todo el brillo y toda la fuerza de su juventud, pero ahora obedece. Antes era un caballo salvaje que no había quien le pusiera el freno, iba para donde quería, hacía como quería. Pero ahora el dueño le tira un poquito la rienda y él va para la izquierda, le tira, se frena. Él obedece al instante al dueño porque ha sido domado. No perdió su fuerza, no perdió su brío, pero es manso. De esto se trata. Es tal cual. Y es una linda figura, a mí me ha hecho mucho bien para entender, porque la mansedumbre a veces nosotros la entendemos como un tipo que es apático, ¿no? Que bueno, está bien. Mirá que manso que no. A veces somos mensos, no mansos. Pero, claro, no es eso. Pablo era un hombre completamente aguerrido, con una energía, pero era manso. Él era sensible, era dócil, ¿viste? La palabra dócil es una palabra que define la mansedumbre, ser dócil, ser apacible, todo esto, ¿no? Está muy interesante. Pero por eso la revelación más el conocimiento, ¿no? Creo que esa es la clave, ¿no? Sí. No es lo mismo saber que Jesús fue a la cruz que estar crucificado juntamente con él, ¿no? Te puedo asegurar que no, que no es lo mismo. No, bueno, porque, bueno, aparte vos agarrás a cualquier persona en la calle y le preguntás, y todo el mundo sabe que Jesús fue a la cruz. Sí. O sea, ese es el conocimiento, ese conocimiento nos salva. No. Lo que salva es ir a la cruz juntamente con él, ¿no? Totalmente, amén. Sí, es así. Es la experiencia más el conocimiento. Sí, ¿no? Bueno, pero viste que, por eso te digo, cuando Pablo habla del conocimiento como una búsqueda de alcanzar y conocer a Dios, y dice que el conocimiento envanece.
pero que el amor edifica, porque habla, ahí él usa la palabra gnosis, o sea, el conocimiento intelectual solo me llena la Claro. cabeza de datos, pero no me Sí, sí. transforma, no me hace un hombre nuevo. La instrucción religiosa sin la cruz, lo único que hace es educar a Adán para que se comporte. Pero el evangelio, Es el cristianismo no es la evolución de Adán, no es la represión de Adán. tal ¿Viste? cual. Tal cual. El evangelio es la muerte de Adán y el nacimiento de una vida que es nueva, que es la vida de Cristo en mí. Ahora, Bien. como es verdad que esas dos naturalezas coexisten en nosotros luego, ¿verdad? Y tenemos una lucha cada día. Pero Pedro dice en su primera carta, ya lo voy a leer, Dale. para que la gente diga que no estamos hablando de otra cosa que no sea la Biblia, porque Sí, hasta no, ahora por no favor. hay algún versículo que leer, si no después la gente Sí, dice, sí, este sí, no habló sí. de la Biblia. Igual tiramos un montón, pero bueno. Sí, pero no hay que leer, hay que leer. Mirá, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre. Bueno, le está hablando de los expatriados de la dispersión, ahí estamos nosotros. Somos Ujú. expatriados, estamos fuera de Jerusalén. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, acá en la Reina Valera dice para obedecer, pero en el original no hay un verbo, hay un sustantivo. Y eso hace una diferencia muy notoria, porque un verbo denota un acto puntual, pero un sustantivo denota un estado. Es Ujú. decir, antes de que Dios pusiera en mí la vida de Cristo, para mí era imposible obedecer a Dios. Mi estado Ujú. natural era el de la desobediencia, aunque puntualmente pudiera tener algún acto de obediencia a Dios, mi estado natural era el de desobediente. Esa era mi Ujú. naturaleza. Ujú. Pedro dice más adelante que Dios nos hizo participantes de qué? De su naturaleza divina. Sí. Pero entonces Él nos cambió, nos puso en un estado donde lo natural para nosotros es obedecer a Dios, amar todo lo que Dios ama, aborrecer todo lo que Dios aborrece, aunque puntualmente podamos cometer algún acto de desobediencia. ¿Viste? Ah, sí. Pero nuestro estado natural es el estado de obediencia. Entonces, Ujú. ahora antes era incapaz de decirle a Gonzalo que no. Yo estaba preso de los quereres de Gonzalo, de los caprichos de Gonzalo, de las pasiones y deseos de Gonzalo. Pero Ujú. todos los que han sido bautizados, sumergidos en Cristo Jesús, están revestidos de Cristo y han crucificado su carne con sus pasiones y deseos, los buenos y los malos, todos. Entonces Exacto. ahora cuando Gonzalo quiere hacer algo, yo le puedo decir que no, porque Dios puso en mí la capacidad de decirle a Gonzalo que no. Tal Dios cual. puso la vida de Cristo en mí. Entonces lo que tiene que producirse y se va produciendo día a día es lo que Juan oraba, que yo voy menguando y Cristo va creciendo. Sí. Y Dice, este es el proceso. ¿viste cuando dice golpeo? Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo pongo, golpeo mi carne, ¿no? Sí, Que golpeo esa naturaleza y la pongo en servidumbre. O sea, es como sí, todos los días vamos debilitándonos en esa naturaleza para que Cristo crezca. Y mientras más avanzás en ese proceso, más fácil se vuelve, más natural se vuelve, ¿no? claro, Y porque a veces en los hermanos que de repente quieren hacer, ¿no? Que Cristo crezca y sea manifestado, y no, es un proceso donde nos vamos debilitando nosotros y donde Dios se va fortaleciendo en nosotros, ¿no? bueno, y en este proceso lo importante, porque a veces pasa que, sobre todo en los jóvenes, y yo lo viví muchos años, que quieren lograr por sí mismos este proceso. Y uno se desespera porque uno realmente tiene un corazón genuino que quiere servir al Señor, que quiere agradar al Señor, y entonces intenta matarse a sí mismo, debilitarse a sí mismo. Y esto no es lo que, esto sigue siendo mi carne queriendo convertir a mi carne. Tal cual. Entonces, el proceso de Dios, de la crucifixión, de la santificación, es un proceso que lo hace Dios. Hay dos nombres que teológicamente definen los movimientos de Dios en la Biblia. Uno son los movimientos monérgicos, que tienen que ver con la salvación, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con la salvación, monérgico quiere decir que trabaja solo. No es otra cosa que eso. Todo lo que tiene que ver con la salvación, lo hace Dios. Yo no hice nada para lograr mi salvación ni para alcanzarla. Todo es por gracia. Él me buscó. Él fue el que fue a buscar la oveja, Él es el que la trajo al redil. Él es el que
salió al encuentro del hijo que volvía, porque el hijo que volvía, bueno, eso es otro tema, después lo hablamos. Lucas 15 Lucas 15 me apasiona, sí, Lucas 15 me apasiona y es muy largo. Pero siempre la salvación tiene que ver con Dios, obrando. Pero luego la santificación es un proceso sinérgico, que quiere decir que trabajan juntos. Es Dios que tiene una acción hacia mi vida y yo una reacción hacia el obrar de Dios. Cada vez que Dios viene cada día a través de lo que el Espíritu Santo prepara para mi vida ese día y me lo presenta, yo reacciono diciendo, sí, Señor, hacelo conmigo. Y ahí se provoca el proceso de ese que Pablo describe en Romanos 8, 28 y 29. Que tan mal usado ha sido ese pasaje, ¿no? Porque dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces nosotros le hemos hecho decir ese versículo un montón de cosas que no dice. Sí, Pablo, tal cual. Claro, Pablo está diciendo, todas las cosas colaboran. Esa palabra ayudan es la palabra sinergia, justamente. Todas las cosas ayudan, colaboran entre sí. Todas las cosas, las que me parecen buenas y las que me parecen malas a mí. Todas, las dulces y las amargas. Todas ellas colaboran para mi bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sigue el versículo, y dice en el 29, porque a los que antes conoció también llamó, y a estos los predestinó, es decir, les dio un destino por anticipado. ¿Cuál fue ese destino que Dios les dio por anticipado? El ser conformados a la imagen de su Hijo. Todas las cosas que Dios prepara en nuestro diario vivir están amorosamente predeterminadas por Él, preparadas por Él, para formar a Cristo en nosotros, para que yo disminuya y para que Cristo crezca. Y mi única tarea... Ese es el bien. No, el bien no es lo que a mí me gusta, sino que el bien es Cristo formándose en mí. El bien es que Cristo sea conformado en mí. No es el bien, no es lo que a mí me gusta. Claro, no es que ayuda a que pase lo que a mí me gusta. Claro, bueno, por eso, pero si uno entiende, por eso es importante poner a Cristo en el sitio, poner a Cristo. Entonces, lo único que hago yo en este proceso sinérgico en el que Dios viene a trabajar en mi vida para santificarme, es decirle al Señor, sí, Señor, hacelo conmigo. Es rendirme, no es luchar, es rendirme. Cada vez que Dios me propone algo, yo me rindo y digo, sí, Señor, hacelo vos. Entonces Gonzalo se va muriendo y Cristo va creciendo. Y este proceso sigue, como vos decías, es diario. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces yo queriendo hacer, queriendo obrar para agradar a Dios, me opongo a Dios? Porque cada vez que yo en mi propio esfuerzo quiero trabajar para lograr conformar a Dios, lo que hago es oponerme a Él. Sí. Porque la obra la hace Dios. La obra de Dios la hace Él, no la hago yo. Yo me tengo que rendir. Entonces, cuando quiero colaborar, me convierto en un tropiezo. Cuando quiero colaborar, me convierto en un tropiezo. Sí, sin duda. Es así. En una historia. Sí, es así. Porque estoy queriendo lograr por el esfuerzo humano y por la carne las cosas que solamente Dios puede hacer. Hace un ratito estaba leyendo una publicación que hizo Real de la vida de Madame Guyon. La vi. Sí, yo le digo bastante de ella. Y hay una frasecita que me la anoté que dice que ella quería lograr por esfuerzo propio aquello que no se puede lograr por esfuerzo, ¿no? O sea, es tal cual. Es así. Sí, es así. Bueno, su corte. No quiero que nos corte Instagram y no poder despedirnos. Porque es una hora, ¿viste? Bueno, no tengo ni idea. Nunca, la primera vez que hago uno. Yo me olvidé decirte. Porque es una hora y se corta, ¿viste? Entonces... Bueno, más o menos lo redondeamos ahí. Estuvo genial, perfecto. Me parece a mí. Yo disfruté un montón. Yo la pasé genial. No sé, espero que la hayan pasado tan bien como nosotros. Esperemos que sí. Y que no sea la última, la primera esta, ¿eh? Bueno, dale, a mí me encantó, lo disfruté mucho. Me gusta poder conversar porque tenemos una misma sintonía, estamos, ¿viste? Y esto a mí me edifica mucho, me hace mucho bien. Así que te agradezco mucho que me hayas invitado. Realmente me hace mucho bien. Fue un placer. La verdad que la parte buena de todo esto también es poder tener esta conexión a la distancia, ¿no? Y me gusta mucho mostrar que hay mucha gente buscando lo mismo, caminando en el mismo rumbo.
¿no? Volviéndose invisible para que Cristo sea visible. O Amén. sea, hay muchos. No, no, a veces parecería que, ¿no? Que el otro evangelio es que son un montón, que no, hay muchos buscando a Cristo y hay muchos buscando su vida, ¿no? Para ir en pos de Él. Y él es muy lindo conocerte. Estamos unidos en Cristo, en ese amor, y disfruto escucharte y disfruto saber que, como te decía, hay muchos caminando en lo mismo, ¿no? En la misma dirección. No, lo mismo digo, a mí también, la verdad que o sea, como te dije, me hizo mucho bien. Bueno, y así también nos vamos conociendo nosotros, que de alguna manera nos hemos conocido, pero nos falta interactuar mucho, así que bueno, genial. Así Muchas es. gracias. Me No. faltó contarte de la otra mitad de la familia, después te cuento para la otra que era esa. Porque solamente te Dale, conté de nuestras tres hijas primeras, pero no te conté las otras tres, así que después te me cuento. Lo dejo interesa, ahí como una incógnita, lo quiero dejo. quiero que me cuentes. Sí, te lo dejo como una incógnita porque esa es parte de esas cosas que Dios nos propuso en el camino y que no estaban en nuestro plan, en nuestra cuenta, pero que nos tiene muy felices de que Dios haya querido darnos el privilegio de participar con Él en estas cosas. Así que bueno, después Tremendo. nos contaremos más cosas. Dale, hacemos así. Bueno, Lisa, un un abrazo abrazo grande. Voy a ver si... a todos ahí, a todos Gracias. los hermanos. Bueno, me siento en casa con vos, me siento familia, siento, Igualmente. así que te agradezco muchísimo tu tiempo, tu corazón, todo lo que nos transmitas, lo que Dios te está hablando y te mando un abrazo enorme. Bueno, Y bueno, igualmente. no es una despedida, es hasta la próxima, ¿no? Dale. ¿Eh? Tenemos un acuerdo. Es así. Un abrazo muy grande para todos ahí también. Los Saludos a amamos. toda la gente de Uruguay y un abrazo enorme. Bueno, gracias. Chao, chao. Chao, chao.